Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder cantar al Señor. Damos gracias al Señor por esta noche que podemos estar aquí en la casa del Señor y que también podemos estar conectados a través de Zoom y a través del Facebook. Así es que gracias a Dios por los que están conectados y qué bendición, ¿verdad? Poder alabar y bendecir al Señor. Vamos a orar en esta noche, por favor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que sea Él el que nos hable y que, Padre, que seas tú el que llegue a nuestro corazón a través de la palabra y que podamos, Señor, no solamente estudiarla, sino también poder aplicarla a nuestra vida, Señor, y que esto nos motive a vivir cada día mejor, Señor, sabiendo que pronto vuelves por tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Hemos estado viendo ya algunos viernes las cartas a las 7 iglesias y hemos estado viendo la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia conflictiva, una iglesia donde el Señor le reprende a la iglesia porque es una iglesia que dice la palabra que practicaba las cosas de los nicolaitas y las cosas de Balaam. Era una iglesia muy carnal y es una llamada de atención a nuestras iglesias porque a veces como en la sociedad en la que vivimos, en diferentes países, tratamos de adaptarnos a veces a la cultura y eso a veces la línea es bien delgada y podemos caer en cosas que son en contra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice en el versículo 16, el versículo que vamos a estar estudiando hoy, versículo 16, después de que el Señor le dice a la iglesia todo lo que está pasando, la situación que están, que ellos han aceptado, ciertas cosas que el Señor le molesta. Y claro, el Señor reconocía que la iglesia estaba en un lugar donde había mucho ataque satánico. Ahí se lo decía en el capítulo 2, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces había tanta presencia de Satanás en ese lugar que Dios lo considera como si allí estuviera el trono realmente de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Vuelvo a repetir otra vez, ahí Antipas había sido sacrificado, había sido muerto por causa de la fe en Cristo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar de la fidelidad de la iglesia, dice la palabra, dice el Señor que el Señor tenía algunas cosas en contra de la iglesia de Pérgamo. Y la primera cosa es que ellos retienen la doctrina de Balaam. No es que la conocían, no es que veían que otra gente la practicaba, sino que ellos como iglesia la aceptaban como algo bueno. Y decía ahí que las cosas que hacía la doctrina de Balaam, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Es decir que este tipo de doctrinas pone tropiezo al pueblo de Dios, está en contra del pueblo de Dios. Dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir que este tipo de doctrina estaba metido dentro de la iglesia y había gente que practicaba cosas pecaminosas delante de Dios, pero que la gente lo veía como algo tan normal. Recuérdense que aún en la iglesia de Corinto había, en el capítulo 5, se nos menciona de una persona que tenía la mujer de su papá. Entonces, y la gente se sentía orgullosa, se sentía vanagloriosa por tener a alguien que se atrevía a tener relaciones con la esposa del papá. Posiblemente a la madrastra, no sabemos, pero ese tipo de cosas se daba ya en las iglesias del Nuevo Testamento. Y luego dice, en el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya veíamos también que una de las cosas que se piensa que los nicolaitas enseñaban es la cuestión del liderazgo, que había gente que pertenecía a un grupo especial y esos eran los ungidos, la gente a la que uno tiene que darle reverencia. En realidad, hermanos, según la palabra de Dios, todos en la iglesia somos sacerdotes, todos, tanto hombres como mujeres, es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces tenemos que entender que dentro de la iglesia todos somos iguales. Tenemos diferentes funciones, es cierto, pero la iglesia comete un error cuando idolatra a los líderes. Hermano, todos somos iguales. No importa la posición que usted tenga dentro de la iglesia, todos somos iguales. Todos hemos sido lavados con la misma sangre de Jesús
y todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, después de que el Señor Jesús le confronta a la iglesia, en el versículo 16 le dice: por tanto, ya que te mostré lo que está pasando, porque fíjese que es interesante, Dios siempre pone en evidencia el pecado que hay en nuestra vida y Dios nos da tiempo de arrepentirnos. O sea, Dios nos motiva a que nos arrepintamos. Dice, por tanto, arrepiéntete. Ya sabemos que arrepentimiento es dar media vuelta. Fíjese que hay gente que puede a lo mejor estar haciendo cosas pecaminosas en su vida y muchas veces oramos para que Dios nos ayude a vencer esas tentaciones. Y es cierto, nosotros podemos orar a Dios porque nos ayuda a vencer la tentación, pero cuando hay pecado en nuestra vida es nuestra responsabilidad arrepentirnos de ese pecado. Y el arrepentimiento tiene que venir de una manera personal. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor llama realmente a la iglesia a un arrepentimiento, porque de otro modo dice, vendrá y ejecutará el juicio sobre aquellos que enseñan y actúan de esa manera. Fíjese, cuando Dios confronta a la iglesia, le está dando la oportunidad a que la iglesia sea la que confronte a esta gente y los lleve al arrepentimiento. Pero muchas veces las iglesias, por temor a que la gente se vaya, no queremos confrontar a las iglesias. A veces no queremos ni siquiera hablar de pecado. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender en este pasaje es que el Señor advierte a la iglesia que se vuelve mundana, porque la iglesia en un momento había llegado al punto de aceptar ciertas enseñanzas dentro de sus filas, dentro de la membresía, como si fuera algo normal. Ahora, a veces nosotros como iglesias de diferentes denominaciones aceptamos ciertas cosas que sabemos que están en contra de Dios, o cosas que a lo mejor están en lo que se llama la zona gris. La Biblia no dice, por ejemplo, no fumarás, no lo dice, pero la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hay gente que dice, ahí está, no lo dice, entonces es posible hacerlo. Entonces, ¿por qué a veces aceptamos como iglesias ese tipo de enseñanzas que a lo mejor la iglesia de Pérgamo veía las cosas que hacían los nicolaitas o las cosas que practicaban los que seguían la doctrina de Balaam? Posiblemente la iglesia no lo veía como algo pecaminoso, lo veía como parte de la cultura. Entonces, una de las cosas, una de las razones por las cuales a veces como iglesia permitimos que se metan en nuestras congregaciones doctrinas o enseñanzas que van en contra de Dios es por la falta de conocimiento, porque no conocemos la Biblia. No conocemos la Biblia. Entonces a veces creemos que hay cosas que la Biblia dice, que la Biblia nunca ha mencionado. Yo no sé si he escuchado alguna vez que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero no está en la Biblia, hermano. ¿Usted ha escuchado alguna vez una frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Suena bien cristiano, ¿no? Pero usted sabe quién dijo eso. Gandhi. Esa es una frase que dijo Gandhi, hermano. Entonces la gente lo ha metido a las iglesias como si fuera un texto de algún apóstol. No, hermano, fue Gandhi quien lo dijo. Porque suena bien cristiano, dice, no, pero pues si Dios ama Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano, no. La Biblia dice que Dios aborrece al que hace perversidad. Dios sí ama al mundo y le ofrece un medio de salvación, pero Dios aborrece a aquella persona que comete pecado. Ahí lo dice Proverbios, dice 6 cosas aborrece Jehová y una séptima todavía abomina. O sea, sí hay cosas, hermano, que Dios aborrece. Y una persona que está cometiendo pecado, es claro que Dios lo aborrece. ¿Puede tener la oportunidad de llegar a Cristo? Claro que sí. Vea lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 4, en versículo 1. Vea lo que dice, por favor. Pablo está hablándole aquí al joven pastor Timoteo. Y es interesante porque en este pasaje le da una advertencia a Timoteo. Vea lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, hermano. Tenemos que tener cuidado qué enseñamos. Yo soy responsable y cada persona es responsable cuando se para en un púlpito
y predica o enseña, hermano. Cuando usted se para delante de los niños en el salón de escuela dominical y está enseñando la palabra, usted es responsable delante de Dios de lo que enseña. Cuando se para delante de las mujeres a enseñar, o de los hombres, claro que somos responsables delante de Dios. Y por eso Pablo dice a Timoteo que tenga cuidado, que prediques la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento hay que predicar la palabra de una manera sana. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, hay gente que, hermano, crea muchas veces las cosas que la gente dice que no son verdad desde el punto de vista bíblico y las creen. Usted ha visto en YouTube cosas que la gente, que los líderes les mandan a hacer a las congregaciones y la gente los hace, hermano. La gente no se pone a razonar que eso es una invención de la persona. Hace mucho tiempo apareció un video donde un pastor supuestamente o un apóstol le manda a la gente de que vaya afuera a comer pasto y que eso es una bendición de parte de Dios, y la gente va y lo hace, hermano. Ella se ve a la gente peleándose porque ya el pasto está acabando, y uno dice, ¿cómo la gente puede creer eso? En otro video, hermano, está en uno de nuestros países, hay un supuesto pastor predicando y él dice, Dios me ha dado el don ¿cómo dice? Como de fertilizar, de hacer fértil a la gente. Entonces se quita la camisa, hermano, se queda sin nada. Le dice, a ver, todas las que quieran ser fértiles vengan para acá. Y un montón de gente pasando, hermano, y se quita ya con la camisa, le empieza a dar golpes con la camisa, y la gente dice que en el momento que la camisa los tocaba, quedaban fértiles, ya podían tener hijos. ¿Sabe lo que me recuerda eso? A lo que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 8. Cuando dice que Dios llevó a Ezequiel en visión dentro del templo, dice que dentro del templo del Señor estaban hombres adorando al Dios Sol dentro del templo, dándole la espalda al altar, al lugar santísimo. Dice que las mujeres se endechaban a Tamuz, y Tamuz era el Dios de la fertilidad. Dentro del templo, hermano. O sea, no es que lo están haciendo escondidas, no, dentro del templo de Dios. Entonces, todas esas cosas que uno ve ahora, hermano, es un recordatorio de que es un llamado de atención para nosotros como iglesia, porque a veces estamos haciendo cosas de las cuales Dios quiere que nos arrepintamos. Va a venir gente que nos va a decir cosas que no son bíblicas. Dice ahí en Isaías capítulo 5, versículo 13, Isaías 5, 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Muchas veces, hermano, creemos cosas que la gente dice porque no conocemos la palabra. Hace mucho tiempo escuché a alguien que decía que en uno de nuestros países había una escuela para enseñar a hablar en lenguas. Hermano, el don de lengua es un don. Usted va a aprender inglés o francés a la escuela, pero ese es un idioma para el del día a diario. Pero era una escuela para aprender lenguas, hermano. El don de lenguas Dios lo da a quien Él quiere y cuando Él quiere, hermano. O sea, es un don espiritual que el Espíritu Santo da. Pero la gente cree este tipo de cosas porque no conoce la palabra, hermano. La palabra está ahí. La segunda razón por la que muchas veces aceptamos enseñanzas que son contrarias a la palabra en nuestras iglesias es porque somos inmaduros en la fe. Podemos conocer la Biblia, pero no hemos madurado, no hemos avanzado. Yo he conocido gente que tienen años en el Evangelio y siguen siendo tan inmaduros como a veces más que un nuevo creyente. Me acuerdo una vez en una clase que estábamos dando sobre Génesis capítulo 3, y una persona ya mayor, ya con muchos años en el Evangelio, un líder en la iglesia, decía, a mí Dios me dio la autoridad para someter a mi mujer. Y yo le decía, ¿dónde está ese versículo? Me dice, aquí en Génesis capítulo 3. Dice, y Él se enseñará de ti. Ahí está, me dice, Dios me da la orden a mí que me enseñaré de la mujer. Y ella tiene que obedecerme en todo. Hermano, eso es un versículo sacado de fuera de contexto. Dios nunca le dijo al hombre que se enseñara a la mujer. Eso es algo que viene por causa del pecado. Pero a veces creemos cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5,
Vean lo que dice, por favor. A veces nos engañan, a veces meten doctrinas equivocadas en nuestras iglesias porque somos inmaduros. A veces tenemos años en el Evangelio y seguimos siendo exactamente como éramos cuando nos convertimos, si es que realmente hubo una conversión genuina. Hebreos capítulo 5, en el versículo 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 viene hablando de la obra de Jesús, cómo Jesús hizo su sacrificio y cómo Él se sometió al Señor y a través del sometimiento aprendió la obediencia. En el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Aquí está hablando del apóstol a gente que tiene años en el Evangelio, pero sigue todavía que hay que enseñar lo básico, el ABC del Evangelio, porque no conocen la palabra. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, es un niño, pues, en la palabra de justicia, porque es un niño. Puede tener 30 años en el Evangelio, pero es un niño en la fe todavía. Capítulo 5 dice: por tanto, dice, a veces me perdí un poquito acá, Hebreos 5, versículo 11, perdón, otra vez, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una persona inmadura no puede entender la palabra, hermano. Es como cuando usted le enseña, por ejemplo, a un niño de 5 años, le entrega un texto de álgebra o de matemática complicada. Es claro que no lo va a entender, hermano. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces hay gente que tiene años en el Evangelio, lee la palabra, pero sigue todavía sin entender las cosas que realmente está enseñando. Ahora, en el capítulo 5, versículo 14, vean lo que dice. Hebreos 5, 14. Dice: pero el alimento sólido, esa palabra de la cual nos habla el capítulo 4, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, por la costumbre de leer y entender la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, son gente cuando ven algo, saben que es pecado porque la Biblia lo dice que es pecado. Pero hay gente que tiene años en el Evangelio y acepta enseñanzas, bueno, porque es inmaduro, no ha madurado en la fe. La tercera razón por la cual a veces aceptamos cosas que son antibíblicas en nuestras iglesias es porque me atrae lo que enseña. Es porque me atrae lo que enseña. Fíjense que la Biblia habla del diezmo, claro que sí, en el Antiguo Testamento habla del diezmo. El principio del diezmo, hermano, es la gratitud a Dios. Pero hay gente que lleva el diezmo al punto de decir que si tú no diezmas, no eres salvo. Mire, como que el diezmo fuera superior a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro 2, versículos 1 al versículo 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, son gente que supuestamente conocen a Cristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su disolución. Es decir, hay gente que se da cuenta de lo que están enseñando no es bíblico, pero la sigue. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia. O sea, todo esto, mi hermano, la plata. O sea, le damos a la gente lo que la gente quiere escuchar porque estamos interesados en el dinero de la gente. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces Dios le da la advertencia a la iglesia de Pérgamo.
de no ser una iglesia mundana, de no permitir ese tipo de enseñanza, hermano, y todas las iglesias luchamos con eso. Todas las iglesias a lo largo de nuestro ministerio hemos conocido gente con muchos años del evangelio y a veces con ideas que a veces uno se sorprende, hermano. Que uno no puede entender cómo una persona que dice que conoce a Cristo hace tantos años puede tener ese tipo de pensamiento. Yo les contaba hace tiempo, y he contado esta historia ya varias veces, que en una iglesia en la que estábamos pastoreando llegó una persona. Cuando me lo presentaron, usted sabe que muchas veces las iglesias nos gusta mucho la cuestión de los músicos. Y esta persona, cuando me lo presentaron, me dijeron, mire, él es un músico excelente. Él toca batería, piano, bajo, guitarra, saxofón, lo que usted le pida, lo toca todo. Y predica. O sea, él ha sido pastor en su país. Yo dije, bueno, tremendo pastor. Y me dice, es de las asambleas de Dios. Y yo decía, bueno, Asamblea de Dios es una denominación muy respetable. Y resulta que ese domingo que llegó a la iglesia, pues llegó con una muchacha. Entonces, pues ya no tuve tiempo de saludar a la chica, pero un hermano que lo había invitado me dice, hermano, ¿por qué no lo invita el día sábado que hay la reunión de hombres? Y dije, pues está bien, usted lo conoce, invítelo. Ese sábado, ya en la reunión de hombres, por alguna razón inexplicable, solamente llegamos el hermano que invitó a su amigo, el amigo, supuestamente era pastor y músico, y yo, éramos 3 nada más. Y ya cuando estábamos ahí viendo que no llegaba la gente, le digo, oye hermano, pero ¿usted dónde fue pastor? Y me dice, no, yo fui pastor en tal lugar, en tal lugar. Y empezó a decir todos los lugares donde había administrado. Le digo, oye, qué bueno. Me dice, he estado siempre con las asambleas de Dios. Y digo, bueno, una denominación muy respetable. Y le digo, oiga, pero la muchacha que vino con usted el domingo, ¿quién es? No es la curiosidad. Me dice, es mi novia. Digo, así, de verdad, ya una persona de unos 50, 55 años. Me dice, es mi novia. Digo, qué bueno. Le digo, ¿y qué hay con ella? Me dice, no, mire, ella vive conmigo. Ok, le digo, a ver, ¿es su novia y vive con usted? Me dice, sí, vive conmigo. Ahora, yo ya le dije, ese me adelantó antes de que yo le dijera algo. Yo ya le dije, tienes 3 meses para convertirte, si no te dejo. Y digo, y está bueno esta doctrina, ¿sí? Bueno, pastor, ¿se da cuenta? O sea, para él era correcto estar teniendo relaciones sexuales con esa chica que es su novia, supuestamente, porque ella se cubrió, ya se protegió, ya le dijo, mira, si no te conviertes en 3 meses, te dejo y me busco otra. O sea, que él iba a ir así, 3 meses y 3 meses hasta que apareciera la escogida. Ahora, ¿cómo una persona que está en una posición de liderazgo llega hasta el punto de tener ese tipo de doctrina? Porque nos gusta, porque ese tipo de cosas nos gusta. Entonces, muchas veces es porque no conocemos la palabra, muchas veces porque no hemos madurado y muchas veces simplemente porque me gusta. Es algo que me gusta. Como decía alguien, enseñando a su iglesia, le decía un pastor, los hijos de Dios es un error, un pecado garrafal ir a Walmart a comprar. Porque Walmart es para los inconversos, para los pobres. Nosotros tenemos que ir a boutique exclusiva, tenemos que ponernos ropa que las demás no usan. Cosas buenas, cosas de primera clase. Si usted anda en un carro usado, usted está en pecado. Porque los hijos de Dios tenemos que andar carro al año. Los hijos de Dios cambiamos carro cada año y nuevo, nada que usado. 0 millas. El apóstol Pablo, dice la Biblia que hacía tiendas para mantener su ministerio. El Señor Jesús, hermano, entrega un burro prestado. O sea, ni siquiera el burro era de él. Ni siquiera el lugar donde Dios se iba a reunir era de él, hermano. Pero a veces vemos la obra de Dios como si fuera un banco donde podemos sacar todo lo que querramos. Y a esta iglesia, entonces, esta iglesia de Pérgamo, el Señor le dice allí en el versículo 17, después de que le dice, por tanto arrepiéntete, porque todo ese tipo de cosas, hermano, en un momento va a tener su consecuencia. Hermano, mire, lo que nosotros como iglesia pensemos, tenemos derecho a pensarlo. O sea, nadie le va a discutir eso. Pero lo que usted y yo pensemos no vale nada delante de lo que Dios diga que es correcto.
Si Dios dice que es blanco, no importa que usted y yo nos hayamos convencido que es gris. Si Dios dice que es blanco, es blanco. Si Dios dice que es negro, es negro. Por eso el versículo 16, por tanto arrepiéntete. O sea, yo tengo el tiempo todavía de arrepentirme. Pues si no, vendré a ti pronto. O sea, le está dando tiempo para que la persona se arrepienta y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios va a sopesar todo a través de la Biblia. Yo te voy a decir, aquí dice. Por eso el Señor, cuando se enfrentó con Satanás, no le dijo: a ver, espérate, yo soy aquí el Hijo de Dios. No vengas con ese tipo de ofensa, hablándome así. Entonces el Señor le dijo: escrito está. Entonces cuando Dios nos diga, nosotros le digamos: Señor, pero mira, es que no era tan malo hacer eso. Bueno, escrito está. Y lo que diga acá es lo que el Señor va a tomar en cuenta. Entonces el versículo 17, el que tiene oído, otra vez responsabilidad personal, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo decido a quién voy a escuchar, hermano. Si a la gente que me dice cosas que yo quiero oír, o las cosas que el Señor realmente dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase, un hebraísmo que es como un énfasis, ¿verdad? Si uno realmente, cuando la Biblia dice que el que tiene oído para oír, oiga, está diciendo, si tú oyes algo que Dios te dice, la respuesta normal es la obediencia. Jesucristo dijo: ¿a quién comparará un hombre que oye mi palabra y no la hace? Comparará un hombre insensato, que es su casa sobre la arena. ¿A qué comparar un hombre que escucha mi palabra y la hace? Un hombre sabio, que es su casa sobre la roca. Es decir, siempre que yo escucho algo, Dios espera que el siguiente paso sea la obediencia. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, entendamos una cosa: Dios no quiere que usted y yo escuchemos al pastor, porque los pastores nos equivocamos. He conocido pastores a través de los años que al principio de su ministerio enseñaban una cosa y luego cambian. Entonces los pastores podemos cambiar, pero el Espíritu no cambia. El Espíritu siempre da la misma enseñanza. Entonces tenemos que escuchar, dice, al Espíritu, no a la iglesia, al Espíritu Santo. Y le dice: al que venciere. Y ya hemos dicho que nosotros como cristianos somos más que vencedores a través de Cristo, pero en este caso dice que el que venza, el Señor le va a dar dos cosas, por lo menos. Algunos mencionan dos, otros mencionan tres cosas. La primera cosa que dice que le va a dar, dice: le daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿qué es el maná escondido? Hay varias versiones, varias interpretaciones acerca de lo que es el maná escondido. Ahí en Éxodo capítulo 16, versículo 4 y versículo 14 y 15 nos habla del maná. Nos dice que el pueblo tenía hambre y que el pueblo ya no tenía nada de comer y clamaron a Dios y Dios les dio, dice, el maná, que significa realmente ¿qué es esto? Y Dios mantuvo al pueblo comiendo maná durante los 40 años que estuvo en el desierto. O sea, Dios nunca los dejó. Entonces, pero aquí Dios le ofrece a esta iglesia, a los que piensan en la iglesia de Pérgamo, que Dios les va a dar de comer del maná escondido. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa lo del maná escondido? Algunos piensan que esa es una idea que significa que Cristo es el maná venido del cielo. Muchos piensan que es una referencia a Jesús. Allí en Juan capítulo 6, versículo 27 a 36. Juan capítulo 6, que este es a lo mejor el significado más común, ¿verdad? Más aceptable. Juan capítulo 6, versículo 27. Ahí el Señor Jesús está hablando de sí mismo. Y vea cómo el Señor se presenta delante de los judíos, de los fariseos. Le dice ahí en el versículo 27, dice: trabajad por la comida, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces hacen una referencia de que Dios el Padre probó
quién era a través de la fidelidad a su pueblo, proveyéndole pan para comer durante 40 años. Entonces el Señor Jesús les dice, ahí en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Está haciendo una comparación entre el pan que da Moisés y el pan que da Dios. Y le dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Está haciendo una comparación entre el maná. Hermano, todos los que comieron maná se murieron después de un tiempo. Pero los que comen el pan que es Cristo permanecen para siempre. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. En el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan, el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y en él hay una unión entre Jesús y el creyente. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así el que come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces muchos piensan que el maná escondido significa que Cristo está escondido, inaccesible a la gente que no se acerca a Él por la fe. Pero aquellos que hemos creído en Él tenemos ese acceso a la persona de Cristo y podemos tener una relación íntima y personal con el Señor. Muchos piensan, recuerden que el maná escondido, hay una copa, o hubo una copa de maná escondido allá en Éxodo capítulo 16, en el lugar santísimo, en el arca, había una copa de maná. Muchos hacen referencia a eso, de que realmente nadie podía llegar a comer de esa copa de maná, solamente aquellos que tenían libertad para entrar al lugar santísimo. Y según Hebreos, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, por eso tenemos acceso a este maná escondido. Podemos tener una intimidad y comunión cerca de Dios. Entonces Jesús le está diciendo a la gente de Pérgamo, todo aquel que venza va a tener intimidad conmigo, va a pasar tiempo conmigo. ¿Usted se acuerda lo que le dijo, lo que dice a otra iglesia? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, es lo mismo acá, de lo que estoy diciendo en la iglesia, de que ellos pueden tener intimidad con Dios, cercanía con Dios. Otra interpretación del maná escondido, algunos piensan que se refiere a la ayuda que recibimos en momentos difíciles. Es el alimento que recibimos, el poder de lo alto. Este maná es dado a todos los que lo piden y a todos los que tienen un anhelo de ser libres del pecado. El maná escondido es vitalidad. Y de otra interpretación. Otra interpretación también del maná escondido es que son los misterios escondidos de la palabra de Dios. El maná es la palabra de Dios, pero el maná escondido son los misterios que antes estuvieron ocultos, pero ahora han sido revelados y van a ser mostrados a aquellas personas que se mantengan fieles hacia Romanos 16, Corintios nos habla también de eso, Colosenses nos habla también de que hay misterios que antes no se conocían y que ahora podemos tener acceso a esos misterios. Entonces, la idea es que una persona que vence en la iglesia de Pérgamo va a tener acceso a conocer cosas que nadie más puede conocer. Como dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, una persona que venza en la iglesia de Pérgamo podría tener acceso a ese conocimiento que solamente se puede tener cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora dice Apocalipsis, la segunda cosa que el Señor le promete a la persona que venza, dice, le daré una piedrecita blanca.
Ahora, ¿qué significaba la piedra blanca? Luego, le da una piedra blanca, dice que en la piedra va a haber un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces algunos hacen una diferencia entre la piedrecita y el nombre que esté en la piedra. Ahora, ¿qué significa la piedra? Hay muchas interpretaciones en cuanto a esto. Alguna interpretación dice que las piedras blancas eran lo que se le daba cuando una persona ganaba una carrera. Al vencedor se le daba una piedra blanca y en la piedra estaba el nombre del vencedor y eso estaba, era como un premio a esa persona. Ustedes que saben que Pablo usó mucho la metáfora o el ejemplo de los deportes para reflejar cómo era la vida cristiana. Sé que el escritor de Hebreos también usa la imagen del deporte romano como una carrera y la persona que vence en la carrera le daban espiritualmente le daban una piedra reflejando que esa persona terminó bien la carrera. Entonces en la iglesia de Pérgamo, que era mayormente romana, era claro que eso era común. Ellos entendían que cuando hablaba de piedra, una piedrita blanca, significaba que la persona había pasado el proceso, había pasado la prueba y que había terminado vencedor, que se había mantenido fiel a Dios. Otra posibilidad es que el tema de la vestidura sacerdotal. Muchos piensan que la vestidura blanca hacía referencia a que el nombre de la persona o esa piedra blanca simbolizaba que iba a ser llevada muy cerca del corazón de la persona. Recuérdense que en el vestidura del sacerdote habían 12 piedras, una para cada tribu de Israel. Y dicen que la sexta era una piedra blanca que simbolizaba a la tribu de, una de las tribus de Israel, a la tribu de, creo que Benjamín, algo así, o de Zabulón. Entonces, muchos piensan que es una referencia a ese tipo de cosas y que entonces la piedra simbolizaba que la persona que venciera, Dios lo iba a llevar muy cerca de su corazón. La otra referencia también que piensan que también puede ser la piedra blanca es que en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, cuando una persona iba a un juicio y era declarada inocente de todos los cargos que tenía en contra de ella, le daban una piedrecita blanca. Y al levantar la piedra blanca, la gente sabía que esa persona era inocente, ahí era la prueba. Entonces muchos piensan que la piedra simboliza que cuando el Señor empieza a pasar revista de la iglesia de Pérgamo, aquel que levante la piedra blanca, no hay problema con él. O sea, la piedra blanca es la prueba de que se mantuvo fiel a Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Que una persona que no se adaptó al pensamiento de los nicolaitas, es una persona que no se adaptó a los pensamientos de la doctrina de Balaam, sino una persona que se mantuvo fiel a Dios. Puede ser diferentes significados, pero lo importante es esto, hermano. Dice la Biblia que al que le dé la piedrecita, ahí va a haber un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es decir, que cuando el Señor le dé la piedrecita, va a venir un nombre ahí escrito. Posiblemente el Señor nos va a cambiar el nombre a todos. Y ese nombre nadie más lo conoce, solamente Dios y la persona que lo recibe. Y eso implica identidad, hermano. En primer lugar, Dios te conoce de una manera tan personal como las demás personas no te conocen. Significa que solamente Él conoce exactamente cómo tú eres. A veces nos preocupamos por lo que los demás piensan. ¿Qué importa lo que los demás piensen, hermano? Dice la Biblia que aquel que venza, Dios le va a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Sé que aquel que se llamaba Gumercindo, a lo mejor allá se va a llamar de otra manera más bonita ahí cuando llegue al cielo. O el que se llama Anacleto, a lo mejor cuando llegue al cielo va a tener otro nombre, ¿verdad? Entonces, un nombre nuevo, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Que yo le preguntara a alguno de ustedes, a ver, ¿cómo se va a llamar su mujer cuando esté en el cielo? No, nadie sabe, hermano. Solamente el Señor y esa persona. Entonces va a ser una experiencia personal, una experiencia maravillosa. Y Dios nos indica, hermano, cada uno de nosotros somos particulares. Dios no nos agarra en grupo, nos dice, bueno, les voy a dar un nombre comunitario. Ustedes son los Getsemaní. No, hermano. Cada persona tiene un nombre particular, porque para Dios no somos números, para Dios no somos un grupo, para Dios somos personas individuales y cada persona es valiosa. Y mire, Dios nos muestra cómo es de valioso cada ser humano,
que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay fiesta en el cielo. No importa quién sea, puede ser rico, pobre, flaco, gordo, alto, bajo, puede ser hombre, mujer, joven, viejo, no importa quién sea. Cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, la iglesia de Pérgamo, Dios le da la promesa de cuando salgan vencedores, les va a dar una piedra, en esa piedra un nombre nuevo que nadie más conoce, solamente Dios y esa persona. Y eso nos refleja cuánto realmente nosotros valemos para el Señor. Así es que la iglesia de Pérgamo nos enseña, hermano, el cuidado que debemos de tener, de no dejar que cosas que no son de la Biblia se metan. Yo les he contado de varias experiencias que hemos tenido de gente que ha venido cerca de nosotros y que al examinar bien lo que creen, uno se da cuenta que creen cosas bien raras. Hay gente que piensa que la Biblia no es tan importante, que a veces sus libros son más importantes. Hay gente que piensa que la pela de gran precio es más importante. Hay gente que piensa que los escritos de sus líderes son más importantes. Hermano, ningún escrito es más importante que la palabra. La iglesia de Pérgamo nos llama la atención a tener cuidado de qué dejamos que se metan a nuestras iglesias. Cada uno tiene sus gustos personales en cuestión de música, pero lo importante es esto, hermano. Si lo que yo estoy haciendo, independientemente de lo que sea, se apega o no se apega a la palabra de Dios, es importante. Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros va a tener que entregar cuentas a Dios cuando todo esto termine. Y cuando Dios me dé cuenta, a mí como pastor, no me va a decir, no lo puedo decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que creía la denominación? No, Dios me va a llamar a mí solito. Y ahí no va a haber absolutamente nadie que me pueda ayudar. Nadie que me pueda decir qué debo decir en ese momento. Es una cuestión personal delante de Dios. Eso es lo que dice Romanos. Cada uno tendrá que entregar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Posiblemente la iglesia de Pérgamo llegó un momento a pensar que lo que estábamos haciendo no era tan malo, hermano. Entonces, como que Dios de todas maneras no le iba a poner atención a eso. Pero la iglesia de Pérgamo nos enseña que todo lo que pasa en nuestras iglesias, hermano, Dios lo conoce. Y cualquier cosa que estemos haciendo, un día vamos a tener que entregarle cuentas a Él de todo lo que hayamos hecho. La pregunta es, cuando el Señor nos confronte a nosotros, los que estamos aquí, los que están conectados por Zoom o conectados por Facebook, cuando Dios me pregunte realmente y me confronte con las cosas que creí y las cosas que practiqué, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Cuál va a ser mi calificación en el examen? Cada uno sabe, hermano. Yo creo que lo importante no es tanto empezar a discutir quién está en lo correcto o equivocado. Lo importante es, hermano, cada uno de nosotros nos examinemos y vayamos a la palabra y veamos si lo que dice la Biblia está de acuerdo a lo que yo estoy, o lo que yo creo está pegado a lo que la Biblia dice. Que Dios nos ayude para cuando Dios nos llame podamos recibir de parte de Dios ánimo y que el Señor diga, me siento orgulloso porque te has mantenido fiel a pesar de todo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mira, la iglesia de Pérgamo nos enseña, Señor, qué delicado es el dejarnos llevar por la cultura, Señor, el dejarnos llevar por lo que la gente dice, el dejarnos llevar, Señor, por los pensamientos que en este tiempo se tienen. Padre, cuando tu palabra dice que algo es pecado, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que la gente diga, lo importante es que si tu palabra lo dice, eso va a determinar cómo va a ser el juicio que tú vas a hacer sobre cada uno de nosotros. Padre, la iglesia de Pérgamo está como un testimonio de que nada escapa, Señor, de ti. Que aún lo más secreto, que aún lo más oculto, tú lo conoces, Señor. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, porque tú nos ayudas, Señor, nos llevas a reflexionar de que sin importar, Señor, lo que estemos haciendo en este momento, si eso no está de acuerdo a lo que tu palabra dice, no importa si nosotros estamos convencidos de que es lo correcto. Lo importante no es nuestras opiniones, lo importante es lo que tú dices. Lo importante no es lo que la cultura dice, lo importante es que tu palabra no cambia. Dice la misma palabra declara que ni una cota ni una tilde pasarán.
que esta palabra se va a cumplir al pie de la letra. Y, Señor, ayúdanos a ser fieles. Que cada iglesia, Señor, en cualquier lugar del mundo, sin importar la cultura en la que nos encontremos, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a no doblegarnos. Ayúdanos a no caer, Señor, en situaciones que ofendan tu nombre. Que, Padre, que no dejemos que pensamientos que a veces consideramos correctos se metan a nuestras iglesias y que eso, Señor, contamine la santidad que debe haber en cada congregación, Señor. Padre, te damos gracias. Y, Señor, bendice a cada pastor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar en cuenta y ser serios en lo que estamos enseñando y entender que somos responsables delante de ti de la enseñanza que llega a cada uno de los miembros de nuestras iglesias, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. A los que están en Zoom y a los que están en Facebook, nos vemos el próximo domingo a las 11 y Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Muchas bendiciones. Pasen buenas noches. Nos vemos el domingo a las 11. Muchas bendiciones. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo. Y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdas el control.